La ciudad de Roma se fundó en el año 753 a.C. en torno a un gran vado del río Tíber. En su primera etapa, la ciudad fue gobernada por monarquías. Los primeros reyes instituyeron al Senado, compuesto por 100 ancianos que tenían la facultad de asesorar al rey. Los descendientes de los senadores formaron una élite política, económica y social que se hicieron llamar patricios. Esta élite adquirió una gran influencia y tenían la capacidad política de promover o destituir a un rey. El periodo monárquico de Roma llegaría a su fin en el año 509 a.C. con la destitución de Tarquinio el Soberbio, que, como su nombre lo dice, habría gobernado con tintes soberbios y dictatoriales, usando la represión para imponer su voluntad. Después de que permitiera que su hijo violara a una joven patricia que ya estaba casada, el Senado y la nobleza, apoyados por todas las clases sociales, conjuraron en su contra, le quitaron el poder y lo exiliaron. Enseguida promovió y lideró algunos enfrentamientos entre ciudades etruscas en contra de Roma, pero es derrotado y posteriormente viaja a la ciudad de Cumas en la Magna Grecia. Ahí muere en el año 495 a.C. Ante la ausencia de un rey, el poder recaía directamente en el Senado, quienes analizaban una nueva forma de gobierno en donde el poder no se concentrara en una sola persona y así evitarse situaciones similares que se vivieron con Tarquinio el Soberbio. Esta nueva estructura gubernamental sería denominada República y comenzaría en el año 509 a.C. Los senadores nombrarían a 2 cónsules que ejercerían el mandato por un año. Al ser 2 gobernantes, tendrían la capacidad de llegar a consensos y prevenir autoritarismos. En situaciones de guerra, el Senado elegía a un dictador para que tuviera la libertad de dirigir el ejército y tomar decisiones. Un dictador podría durar tan solo 6 meses. Desde el periodo monárquico, se habían polarizado 2 grupos sociales antagónicos, los patricios y los plebeyos. Los primeros eran descendientes de los senadores, familias enteras que eran consideradas parte de la nobleza y descendientes de los fundadores de Roma. Establecieron un estatus denominado gens, que quiere decir pueblo que proviene de un antepasado común. Los patricios eran los únicos que tenían el derecho a votar y a ser elegidos para cargos políticos y religiosos. Por otro lado, los plebeyos no tenían gens, no podían remontar su origen a las primeras familias romanas. Este grupo se habría formado de los habitantes provenientes de otras tribus o poblados aledaños. Con el paso del tiempo, ellos mismos se fueron considerando ciudadanos romanos, pero pertenecientes a un grupo social distinto al de los patricios. Los plebeyos ejercían principalmente los oficios de la ciudad, como alfareros, broncistas, zapateros o carpinteros. Posteriormente fueron requeridos para el servicio militar y comenzaron a formar parte del ejército romano. Desde el inicio de su formación, la República de Roma enfrentaba conflictos militares con las ciudades etruscas ubicadas en el norte de la península itálica. En el año 494 a.C., los plebeyos enrolados en el ejército se rebelaron. Se resistieron a tomar las armas, organizaron a personas de su grupo y amenazaron con abandonar la ciudad para formar otro asentamiento. Los patricios consideraban que la mano de obra de los plebeyos y su participación en el ejército eran de mucha importancia, por lo que accedieron a dialogar ofreciéndoles derechos políticos. Con estos acuerdos, los plebeyos lograron implementar su propia representación política que recaía en un cargo denominado tribuno de la plebe. Los tribunos de la plebe tenían la facultad de organizar asambleas entre los miembros de su clase, daban voz a las propuestas establecidas y eran portadores de distintas denuncias ante injusticias cometidas por la clase patricia. Con el paso de los años, las asambleas de la plebe obtuvieron la capacidad de promover leyes que resultaran de su beneficio.
Con la institución del tribuno de la plebe, se instaura la Santa Potestas, un fuero en donde la vida e integridad física de los tribunos eran totalmente sagrados. Todos los miembros de la plebe se sometían a un juramento solemne que consistía en asesinar a cualquier persona que dañara a sus tribunos. La estructura política de la República Romana se constituía por los magistrados, el Senado y la Asamblea. Estos tres organismos se controlaban entre sí y establecían un equilibrio de poderes. Los magistrados eran servidores públicos elegidos por los senadores y en algunos casos por las asambleas. Las magistraturas estaban organizadas de mayor a menor rango de la siguiente manera: cónsules, pretores, censores, ediles y cuestores. Los cónsules eran 2 gobernantes que se elegían cada año. Tenían la facultad de dirigir al Estado y de hacer cumplir las leyes. Eran los comandantes supremos de las legiones del ejército. Fungían como los representantes diplomáticos de la República, cuidando de sus territorios e intereses. También tenían la facultad de vigilar el proceder de los magistrados de menor rango. Se controlaban entre sí para evitar que ninguno de los dos obtuviera el poder supremo. El pretor era una magistratura inmediatamente por debajo de la del cónsul. Los pretores tenían la facultad de llevar a cabo funciones judiciales. Convocaban al Senado y a la Asamblea a reuniones ordinarias o extraordinarias. El cargo de pretor sirvió también para convertirlos en gobernantes de las provincias romanas y comandantes de las legiones provinciales. La magistratura de censor se elegía cada 5 años y se escogían de entre los senadores más experimentados. Incluso tendrían que haber sido cónsules antes de ser censores. Además de organizar y llevar a cabo el censo de toda la población, el censor tenía la facultad de vigilar la moralidad pública y privada de los demás gobernantes, incluyendo los senadores, así como también cuidar que la administración de los recursos públicos se llevara de manera correcta. La magistratura siguiente era la de edil, que se encargaba de funciones administrativas menores, por ejemplo, resolver pleitos menores entre comerciantes, vigilaban los pesos y las medidas en los mercados, organizaban los juegos y vigilaban sus reglas, así como todo lo relacionado a estos. Revisaban las entradas, las apuestas y el comercio a las afueras de los coliseos o teatros. La cuestura fue la magistratura de menor rango. Los cónsules nombraban a 2 cuestores civiles que se encargaban de administrar los tesoros del Estado y 2 cuestores militares que cuidaban los recursos económicos que se autorizaban al ejército. El Senado fue el organismo más influyente de Roma. Los senadores ratificaban a los magistrados y fungían como el órgano asesor. Tenían la facultad de destituir a cualquiera de los cónsules o a los 2 al mismo tiempo. Ratificaban los acuerdos que se tomaban en la asamblea. Según la ley, los senadores eran elegidos por los ciudadanos y vigilados por los censores, pero regularmente llegaban a consensos para elegirse y reelegirse entre ellos mismos. El puesto de senador llegó a ser de manera vitalicia o se heredaba a algún miembro de la familia. Durante casi todo el periodo republicano, el organismo se conformó de 300 senadores. El tercer organismo de gobierno fue la Asamblea. Las asambleas más importantes fueron la Comitia Tributa y la Comitia Centuriata. En la Comitia Tributa se reunían 10 tribus de la ciudad. Una Comitia Tributa representaba una unidad de voto, es decir, los votos no eran individuales, sino que un grupo o comunidad de 10 tribus representaban a un voto electoral. En la Comitia Centuriata o Asamblea Centuriada se reunían 10 comitias tributas, es decir, 100 tribus. En esas asambleas se elegían los puestos de los magistrados y se votaban decisiones que después serían ratificadas legalmente por el Senado. En las asambleas centuriadas podían participar tanto tribus patricias como tribus plebeyas.
Roma fue asaltada y saqueada por primera vez en el año 387 a.C. Los galos, un pueblo que se ubicaba en la actual Francia, se apoderaba de territorios etruscos al mismo tiempo que lo hacía Roma. Una representación romana se entrevista con Breno, el líder de los galos. Le preguntan por qué razón se quiere apoderar de las tierras etruscas, a lo cual Breno contesta: hacemos lo mismo que ustedes. La ley más vieja del mundo es que los fuertes sometan a los débiles. El ejército de Roma estaba debilitado por las guerras que frecuentemente sostenía con las ciudades etruscas. El Senado había nombrado dictador a Marco Furio Camilo. Camilo saquea algunas ciudades etruscas y obtiene un gran botín que fue entregado a los magistrados. Los soldados se enfurecieron con el dictador, lo acusaron de tirano, injusto y enemigo del pueblo, pues consideraban que parte de los tesoros tendrían que pertenecerles a ellos por arriesgar su vida en las batallas. Estas diferencias obligaron a Camilo a dejar el ejército y exiliarse. Sin el mando de ningún líder militar, las tropas romanas fueron derrotadas a las puertas de la ciudad. Los galos entraron, la saquearon y la quemaron. Mientras tanto, Camilo, exiliado en la ciudad de Ardea, organiza nuevas tropas y las anima a enfrentarse contra los invasores. Los senadores de Roma habían asumido una actitud de derrota ante Breno, y como muestra de rendición le ofrecieron al líder galo 1000 libras de oro para que se retiraran, además del botín que ya había obtenido por el saqueo de la ciudad. Cuando estaba a punto de concretarse el acuerdo, Camilo se presenta en la ciudad y ordena cancelar el pago, diciendo que los romanos no acostumbran a salvar la patria con oro, sino con hierro. Después de este episodio, se suscitarían enfrentamientos entre los galos y el ejército de Camilo, en donde los romanos resultarían vencedores. Marco Furio Camilo entra triunfante a la ciudad de Roma. Se le vitorea con gritos de Alter Rómulo, que quiere decir el otro Rómulo. Los ciudadanos romanos le concedían el título de segundo fundador de la ciudad. Para esta etapa de la República, los plebeyos estarían logrando más espacios políticos. En el año 342 a.C. se lograron implementar los plebiscitos, la participación general de la plebe en decisiones importantes. Gracias a los plebiscitos, se pusieron límites a los cargos políticos. Un servidor público solo podría tener un cargo a la vez y podría reelegirse hasta después de 10 años. En el año 333 a.C., conseguiría el puesto de pretor el primer plebeyo. Los tribunos de la plebe alcanzarían una mayor relación con los senadores. También lograron implementar una ley que establecía que uno de los censores fuera plebeyo. En el año 318 fue presentada y votada la ley Ovinia. Con esta ley se daba facultad a los censores de vigilar el Senado y podían solicitar la destitución de un senador por mala conducta personal o de ejercicio del poder, así como promover la llegada de un nuevo miembro al Senado. Con el antecedente de que uno de los censores era plebeyo, se abrió la puerta a que se promovieran plebeyos al puesto de senadores. Esto era con respecto a las leyes, pero en la realidad, la mayoría de los puestos de más alto rango los siguieron ocupando los miembros de la clase patricia. Entre los años 343 al 290 a.C., la República Romana tendría enfrentamientos con los pueblos vecinos ubicados en el centro de la península. Estos conflictos serían conocidos como las guerras latinas y las guerras samnitas. Al resultar vencedora en estas campañas militares, la República consolidaría su hegemonía en el norte y centro de la península itálica, poniendo su mirada en la conquista de las ciudades-estado griegas que estaban asentadas en el sur. En el año 282 a.C., Roma envió una flota de barcos de guerra al Golfo de Tarento.
Esto fue considerado por Tarento como la violación de un antiguo tratado de paz con Roma. Tarento ataca la flota romana y le hunde 4 embarcaciones. Esto desencadena la declaración de guerra entre romanos y tarentinos. Tarento, consciente de su inferioridad numérica y militar, pide ayuda a la ciudad de Épiro, que era gobernada por Pirro, un político militar que pretendía emular las hazañas de Alejandro Magno. Al recibir la petición de ayuda por parte de una ciudad de la Magna Grecia, Pirro vio la posibilidad de extender sus dominios por este territorio, pero antes tendría que enfrentarse a la República Romana, que tenía también firmes ideas de expansionismo. En el año 280 a.C., Pirro se embarcó a Italia contando con 38 años de edad, con un ejército de 25.500 hombres y 50 elefantes adiestrados para la guerra. La primera batalla se dio en las inmediaciones de la ciudad de Heraclea. El ejército romano y el griego se enfrentaron en una feroz batalla en la que los elefantes fueron decisivos para el triunfo de Pirro. Aunque se alza con la victoria, el ejército griego habría tenido un considerable número de bajas, por lo que Pirro exclama: «Otra victoria como esta y tendré que regresar a Épiro yo solo». Las demás batallas libradas contra Roma serían en el mismo contexto: victoria para Pirro, pero a costa de perder a miles de sus hombres. De aquí nace el concepto de victorias pírricas, donde se obtiene un triunfo que es muy parecido a la derrota. Considerando que era imposible proseguir de la misma manera, Pirro pactó una tregua con los romanos. Posteriormente, emprende una serie de campañas bélicas en Sicilia que tampoco le trajeron beneficios. En el año 275 a.C., Pirro regresa a Italia y sostiene un último enfrentamiento contra los romanos en la ciudad de Benevento. Ahí fue derrotado definitivamente y el monarca de Epiro se regresa a su ciudad, dando fin a las llamadas guerras pírricas. Los próximos enfrentamientos bélicos de Roma serían contra su principal competidor comercial, la ciudad de Cartago, que se encontraba en el norte de África, en el actual Túnez. Cartago se convirtió en una potencia económica a raíz de las pugnas internas entre los herederos de Alejandro Magno y la desorganización entre las polis griegas. Los cartagineses de origen fenicio supieron establecer una construcción política y económica que dominaba todo el mar Mediterráneo. La expansión de la República de Roma por toda Italia daría como consecuencia un inminente choque bélico entre ambas organizaciones. Estos enfrentamientos serían conocidos como las guerras púnicas. La primera guerra púnica comienza en el año 260 a.C. y termina en el 241 con victoria para Roma. La segunda guerra púnica comenzaría en el año 221, después de que Roma se apoderara de las islas de Córcega y Cerdeña. Cartago ya no contaba con islas estratégicas para atacar por mar, por lo que al mando de su general Aníbal Barca, el ejército terrestre cartaginés entraría por Hispania y por Galia. En el año 216 a.C. se dio la batalla de Canas, en donde Cartago venció a Roma. Con esta victoria y la hazaña de haber atravesado los Alpes, Aníbal estaría adquiriendo una gran popularidad como general combatiente. En el año 202, el ejército romano al mando de Publio Cornelio Escipión derrotó definitivamente a Cartago en la batalla de Zama. Con esto Roma impondría a los cartagineses fuertes sanciones económicas y restricciones severas a su flota naval, terminando de esta manera la Segunda Guerra Púnica. Aún sometida por Roma, la ciudad de Cartago siguió siendo un importante centro de comercio que competía incluso con los puertos de la República Romana. En el transcurso de medio siglo, Cartago consiguió pagar todas las indemnizaciones impuestas por Roma. Los cartagineses nunca se sintieron cómodos con el vasallaje romano,
por lo que después de pagar sus multas se sintieron libres y comenzaron a reorganizar a su ejército. La mayoría de los miembros del Senado romano veían con preocupación esta nueva militarización, por lo que no dejaban pasar la oportunidad de sugerir una invasión a la ciudad africana. En el año 149 a.C., Roma comenzó a exigir y reclamar su derecho de hegemonía. Los romanos declaraban que Cartago seguía siendo su ciudad vasalla. Sintiendo que su principal problema era la competencia comercial por su ubicación estratégica en el Mediterráneo, Roma le exigió a Cartago que destruyera su propia ciudad y que la trasladara a un punto más alejado de las costas. Naturalmente, los cartagineses se negaron a tal petición y Roma declaró la Tercera Guerra Púnica. El vasallaje romano propició el declive militar de Cartago, por lo que en este enfrentamiento no había un ejército eficaz que protegiera a la ciudad. Cartago pudo repeler el primer ataque de los romanos, pero en una segunda ofensiva, Roma rompe las murallas. La ciudad fue saqueada y quemada desde sus cimientos, y sus sobrevivientes fueron tomados como esclavos. Con esto, terminaría la tercera y definitiva guerra púnica en el año 146 a.C. A consecuencia de las guerras y el gran coste militar, los plebeyos y población más vulnerable se empobrecieron. Muchos campesinos tuvieron que abandonar sus tierras y propiedades para enlistarse en el ejército. Otros fueron objeto de despojo o de ventas forzadas por parte de una clase aristocrática dominante que con ayuda de los senadores gozaban de una gran influencia e impunidad en este tipo de prácticas injustas o ilegales. Esta situación desencadenó nuevamente la polarización de dos grupos sociales que se denominaron los optimates y los populares. Los optimates eran la aristocracia romana. Pertenecían a este grupo los senadores, los patricios y las familias más ricas de Roma, mientras que el grupo de los populares estaba compuesto por todas las clases menos favorecidas social y económicamente. Las diferencias entre optimates y populares en ocasiones se tornaban muy violentas, dando pie a verdaderos enfrentamientos civiles. Desde el grupo de los populares surgieron dos líderes conocidos como los Gracos, Tiberio Sempronio Graco y Cayo Sempronio Graco. Fueron dos hermanos que, involucrados en la política, lograron ser tribunos de la plebe. Durante su gestión, promovieron leyes que limitarían la propiedad privada. Los Gracos defendían firmemente que ningún ciudadano debería poseer más tierra de la que podía trabajar. Tiberio Sempronio Graco propuso la ley Sempronia. Decía que las parcelas que eran latifundios serían devueltas al Estado y éste podría repartirlas a los campesinos más pobres. Las parcelas repartidas serían de máximo 6 hectáreas. Los beneficiarios no podían venderlas y además pagarían un pequeño impuesto por ellas. Con esto, se promovía que las tierras fueran productivas para sus nuevos dueños y para el Estado. Ante esta propuesta, el grupo de los optimates tuvo una reacción sumamente violenta. Se desata una revuelta interna y Tiberio Graco fue asesinado junto con 300 miembros de su partido. 10 años después, Cayo Sempronio Graco sigue los mismos pasos de su hermano. Se convierte en tribuno de la plebe y desde ahí propone quitarle atribuciones judiciales al Senado, ya que éstas eran aprovechadas para deshacerse de rivales políticos. Además propone leyes agrarias similares a las de su hermano. Sin embargo, al igual que Cayo Graco corrió con la misma suerte. Fue asesinado en el año 121 a.C. Había preparado un mitin en donde promovería su reelección como tribuno de la plebe. Gracias a su popularidad, logró reunir alrededor de 3,000 seguidores en la colina del Capitolio. Ahí fueron sorprendidos y masacrados en manos del ejército romano bajo las órdenes del Senado.
Después de su muerte, la popularidad de los Gracos y sus propuestas de reformas fueron ampliamente difundidas y lograron una gran aceptación entre la mayoría de los ciudadanos romanos. Esto lo aprovechó Cayo Mario, un general romano que llegó a ser cónsul en el año 107 a.C., gracias a que dio muy buenos resultados en la organización del ejército. Cayo Mario rápido mostró empatía hacia las causas de los populares. Sin embargo, también mostraba una gran capacidad militar al defender a Roma. Derrotó al reino de Numidia, una ciudad cercana a la antigua Cartago, que estaba dando serias dificultades a la República. Defendió con éxito el territorio romano del intento de invasiones germánicas. Estos resultados harían que el militar aliado al bando de los populares repitiera el cargo de cónsul en 7 ocasiones, siendo cónsul de manera consecutiva 5 veces, del año 104 al 100 a.C. El Senado logra imponer como cónsul a Lucio Cornelio Sila, quien se convierte en un dictador y quita todos los derechos ganados por los populares. Cayo Mario convoca una asamblea general. El objetivo era revocarle el mandato a Sila, pero este se había ganado el apoyo de varias legiones militares. El ejército de Sila entra en Roma y hace huir a Cayo Mario, a quien el Senado lo declara enemigo de la República. En el año 83 a.C., el Senado extiende a Lucio Cornelio Sila sus facultades de dictador, ya no solo por un periodo de 6 meses, en esta ocasión sería de manera indefinida. Los primeros años de la dictadura de Sila se caracterizaron por una persecución atroz a sus detractores. Protagonizaba capturas masivas del grupo de los populares y matanzas en el Campo Marte en frente de los senadores. El dictador propuso la ley de la proscripción, en donde se consideraba enemigo público a todo aquel que fuera sospechoso de estar en contra del régimen. El Estado recompensaba económicamente a aquel que asesinara o denunciara a un posible proscrito. A los proscritos o enemigos de Roma se les confiscaban tierras y fortunas. En esta etapa, la República Romana ya controlaba varios territorios alrededor de la península itálica. Además de poner un gobernante en cada provincia, se les dotaba de legiones militares que guardaran el orden y que blindaran la República de cualquier sublevación. Era común que los líderes militares ejercieran un gran control sobre las legiones a su cargo. Eso dotaba de poder militar a una persona y por ende la capacidad de que un militar romano se rebelara contra su mismo estado. Para prevenir esta situación, Sila impuso una serie de medidas. Estableció como delito el reclutamiento de tropas sin el consentimiento del Senado. Los magistrados proconsulares, es decir, los gobernantes de una provincia, no podían entrar a Roma acompañados de sus tropas. Estaba prohibida la invasión de una provincia con tropas de otra. Ningún gobernador podría abandonar su provincia sin la designación de uno nuevo. El gobernante que violara estas leyes era considerado traidor y podría ser sometido a un juicio político. De manera repentina y quizá cansado o enfermo, Lucio Cornelio Sila renunciaría a su dictadura en el año 79 a.C. y muere un año después a los 60 años de edad. Tras la muerte de Sila, la política de Roma quedaría en manos de 2 de sus lugartenientes, Gneo Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso, ambos apoyados por el Senado y el todavía existente grupo de los optimates. Gneo Pompeyo alcanzó una gran popularidad por sofocar rebeliones en las provincias y mantener el control en Hispania, Asia, Armenia, Siria y Judea, mientras que Marco Licinio Craso participó activamente en las represiones contra el grupo de los populares. Craso se benefició ampliamente por las proscripciones durante la dictadura. Se hizo de considerables extensiones de tierras incautadas y amasó una gran fortuna. Craso y Pompeyo no serían los únicos militares que cobrarían relevancia tras la muerte de Sila.
En el exilio se encontraba un sobrino de Cayo Mario de nombre Cayo Julio César. Cayo Julio César era un joven militar, político y escritor que había huido de la ciudad durante la dictadura. Tras la muerte de Sila, Julio César regresa a Roma apoyado por los populares que habían reiniciado una intensa actividad política y social. El descontento ante la dictadura había sido tal que la mayoría de la población apoyaba ampliamente al grupo de los populares y a su nuevo líder. Ante esta circunstancia, a los herederos de Sila no les quedó otra opción que negociar. Julio César fue elegido pretor urbano en el año 63 a.C. Cuando terminó su pretura en la ciudad, fue designado propretor en Hispania, en donde demostró tener capacidades militares y políticas. En el año 59 a.C., fue elegido cónsul y sus aliados políticos Neopompeyo y Licinio Craso lo invitaron a formar parte del primer triunvirato, una alianza política que duraría del año 60 al 53 a.C. Julio César elige gobernar desde Hispania, donde lanza campañas militares para conquistar las Galias. Extendería los dominios de Roma a los territorios de los actuales Francia, Bélgica y los Países Bajos. Sería el primer militar romano que lanzaría expediciones a Germania. Cruza el Canal de la Mancha hasta llegar a Britania. Marco Licinio Craso viaja a la provincia de Siria y en su ánimo de conquistar al Imperio Parto es derrotado y asesinado en la batalla de Carras en el año 53 a.C. Craso se vio sorprendido por un ejército parto compuesto únicamente por soldados de caballería expertos en el arco. Sus caballos estaban protegidos por una armadura llamada catrafacta. Mientras las legiones romanas peleaban en formación con la infantería al frente, los caballeros partos se movían hacia la formación romana y con sus caballos en movimiento disparaban flechas a una distancia que no pudieran ser alcanzados por las espadas o jabalinas de los romanos. Craso fue capturado y después de negociaciones infructuosas fue asesinado. Su cabeza y su mano derecha fueron enviadas al rey Parto y junto con estandartes romanos fueron exhibidos en los templos de Partia. Historiadores romanos muy posteriores a los hechos escribieron la leyenda de que Craso había sido obligado a beber oro fundido. Tenía la fama de ser el hombre más rico de Roma y le estarían dando un escarmiento a su avaricia. Neopompeyo se había quedado en Roma, en donde las pugnas políticas e ideológicas entre populares y optimates continuaban. El bando conservador convenció a Pompeyo de que Julio César era un peligro para la élite romana, pero las victorias y anexiones de territorios a la República habían dado al joven militar una gran popularidad y aceptación entre la población. Los senadores acusaban a Julio César de violar leyes impuestas en la reforma de Sila, reclutar más legiones de las permitidas y llevar a cabo guerras sin el permiso del Senado. Tras la muerte de Craso, había terminado el triunvirato y las pugnas entre los dos líderes restantes, apoyados por grupos antagonistas, comenzarían más temprano que tarde. El Senado y Pompeyo piden a Julio César su regreso a Roma. Convencido de que podría estarse gestando una conspiración en su contra, César trató de negociar con Pompeyo, pero no tuvo éxito. El río Rubicón se había puesto como frontera legal entre la ciudad de Roma y las demás provincias de Italia. A ningún general se le permitía cruzarlo acompañado de su ejército. La noche del 10 de enero del año 49 a.C., Julio César se encontraba dudando a orillas del río Rubicón. Cruzar y llegar solo a la ciudad de Roma era prácticamente un suicidio. Regresar a Hispania era alargar el inicio de una inminente guerra civil. Julio César dio la orden a sus tropas y cruzó el río pronunciando en latín la frase «Alea iacta est», que quiere decir «la suerte está echada».
Se desata la Segunda Guerra Civil de Roma, en esta ocasión entre los ejércitos de Neopompeyo, apoyado por los optimates, y el ejército de Julio César con apoyo de los populares. Después de varios enfrentamientos, Julio César derrota a Pompeyo en la batalla de Farsalia en el año 48 a.C. Neopompeyo huye a Egipto y allá es asesinado. Julio César comenzó a imponer sus condiciones en Roma, convirtiéndose en un nuevo dictador. Su popularidad le permitía tener control ideológico entre las clases bajas, mientras que entre los senadores y optimates usaba su poderío militar. Recibió poderes judiciales perpetuos y la capacidad legal de veto. Paulatinamente fue integrando a miembros de su partido al Senado. Julio César tenía la visión de reformar la manera de gobierno. Era visible que las políticas actuales, en donde el poder estaba en manos de muchas personas, no estaba dando resultado. En el interior de la ciudad, el poder se concentraba en los senadores, mientras que en las provincias se concentraba en los gobernadores apoyados por sus legiones militares. El dictador habría logrado en poco tiempo una serie de acciones en beneficio de la República, apaciguó momentáneamente las guerras civiles, dio concesiones y obras de beneficio a las distintas provincias, otorgó la ciudadanía romana y derechos civiles a miles de personas segregadas por todas las provincias, organizaba espectáculos masivos de gladiadores que mantenían entretenidos y contentos a los habitantes de las ciudades. Los campesinos y comerciantes no eran molestados por ninguna clase de bandoleros, pues todo el territorio de la República estaba excesivamente vigilado con el objetivo de prevenir sublevaciones. César estaba convencido de que el poder tendría que ser centralista y unipersonal. Dadas las nuevas características de la República y la extensión de sus territorios, consideraba más práctico que el ejército, los gobernantes provinciales y el Senado estuvieran sujetos bajo el criterio de un gobernante principal. Sin embargo, su gran popularidad no le alcanzaba para cambiar de tajo una forma de gobierno y un estilo de vida que había predominado por casi 500 años. Muy pronto Julio César se enfrentaría a una conspiración en su contra, fraguada por aliados y detractores. Marco Junio Bruto fue un joven militar que se convirtió en el símbolo principal de la traición a Julio César, pues el dictador le habría tenido un profundo estima y cariño. Algunos de sus detractores afirmaban que era su amante, otros más aseguraban que era su hijo. El 15 de marzo del año 44 a.C., un grupo de senadores convocaron a Julio César a una reunión en el Foro Romano, en donde se tratarían diversos temas, entre ellos la guerra que deseaba emprender contra el Imperio Parto. Marco Antonio, uno de los generales y mano derecha del dictador, había tenido noticias de un posible complot. Corrió hasta el foro y antes de que César entrara, quiso detenerlo. Un grupo de senadores les dieron alcance, toman al dictador y lo conducen a una sala donde le entregaron un escrito. Cuando comienza a leerlo, el mismo hombre que se lo entregó lo agrede con una daga. César trata de salir corriendo. En ese momento, un puñado de senadores lo atacaron con sus puñales. Entre los atacantes se encontraba el joven Marco Junio Bruto. Julio César recibió 23 puñaladas que le causaron la muerte después de una breve agonía. Se cuenta que antes de perder la vida, se da cuenta que también Bruto participó en el ataque. Se cubre la cara con su toga diciendo: ¿Tú también, hijo mío? Los senadores salen corriendo sin saber qué hacer ni qué reportar ante la ciudadanía. Después de analizarlo, deciden dar fe de los acontecimientos tal y como sucedieron, lo cual no fue bien recibido por los ciudadanos, quienes comienzan a agredir a los magnicidas que salen huyendo. Marco Antonio recoge los restos de Julio César y le organiza sus honras fúnebres. César habría logrado con su muerte mucha más popularidad de la que tuvo en vida.
al grado de que el nombre de César terminó siendo un título gobernante como es el título de rey, de emperador o de faraón en el antiguo Egipto. Los romanos llamaron César a sus posteriores gobernantes. Sin haberlo previsto, el Senado quedó en una situación bastante reprobable, pues habían sido los autores intelectuales y materiales del magnicidio. Con esto Julio César habría logrado también con su muerte lo que tanto deseó en vida, quitarle autoridad moral y política a los senadores. Sin autoridad política senatorial, el camino estaba libre para que un nuevo gobernante tomara el poder. Todo apuntaba a que sería Marco Antonio. Sin embargo, César había tomado otra decisión. En su testamento pone sus propiedades, títulos y todas sus legiones militares a nombre de su sobrino Cayo Octavio, quien adopta el nombre de su tío y se hace llamar Cayo Julio César Octaviano. Cayo Octavio era un hombre moderado e inteligente. Supo conciliar con los demás aliados de César y estableció un segundo triunvirato en el que incluyó a Marco Antonio y a Emilio Lépido. El segundo triunvirato duraría del año 43 al 38 a.C. Lépido comenzó a gobernar las provincias de África, Marco Antonio Egipto y Oriente Próximo, mientras que Octavio se quedaría en Italia. Marco Antonio comenzó una relación amorosa muy intensa con Cleopatra VII, gobernante de Egipto y vasalla de Roma. Octavio lanza una campaña de desprestigio contra Marco Antonio, acusándolo de desatender los intereses de la República. Lépido desobedece los acuerdos del triunvirato y por decisión propia trata de tomar y apoderarse de la isla de Sicilia. Ante estas desavenencias, comienza otra guerra civil entre ellos que terminaría con las derrotas de Lépido y de Marco Antonio. Lépido es obligado al exilio y Marco Antonio se suicida junto con Cleopatra después de su derrota en la batalla naval de Accio en el año 31 a.C. Con el fin del segundo triunvirato, Octavio comienza a gobernar con los principios de la República, restableciendo los poderes al Senado. Supo establecer lazos de cordialidad con distintos sectores de la población. Comenzó a implementar un estilo de vida muy austero que le trajo simpatías con las clases populares. Aunque de manera formal y legal, Roma y sus territorios se regían sobre los principios de la República, era innegable que estaban haciendo una nueva forma de gobierno. Esa misma forma que anheló Julio César, el poder concentrado en una sola persona. Octavio sabía de sobremanera que no debería de reconocerlo. En sus discursos públicos aseguraba que Roma seguía siendo una república. Él jamás se proclamaría rey, él jamás se proclamaría dictador. Octavio se promovía como un senador más. En el año 27 a.C., el Senado le otorga los títulos de Princeps Senatus, que quiere decir el principal de los senadores, y un título religioso denominado Augusto, que se traduce como el ilustre. Con este título, el Senado lo elevaba a un carácter sagrado y le daba la más alta autoridad religiosa. Asimismo, el gobernante se autoproclama tribuno de la plebe y se otorga la sacrosanta potestas, en donde sería protegido y apoyado por toda la clase plebeya. Octavio adopta el nombre de Cayo Julio César Augusto, obtiene supremacía gubernamental ante los senadores, el ejército, las provincias y población en general. Ante los ojos del pueblo romano, estaba naciendo un César que gobernaría su república. Ante los ojos del mundo, estaba naciendo un emperador. Con la llegada de una nueva forma de gobierno, Roma estaría entrando en una nueva etapa donde se consolidaría como un gran imperio capaz de dominar y gobernar un vasto territorio, un periodo en el que sucederían acontecimientos impresionantes que sin duda marcaron la historia de la humanidad. En el año 27 a.C. estaría naciendo el Imperio Romano. Del Imperio Romano y todos sus acontecimientos hablaremos en el próximo video.